Si estás viendo esto, el experimento funcionó. Significa que has salido vivo del combate entre Primer y Tenet, que tu línea temporal sigue más o menos estable y que Maya no te ha dejado dentro de la bobina inversora. ¿O eso es lo que crees? Estrenamos nueva sección en el canal. Bueno, en realidad no es nueva, es una extirpación de lo que veníamos haciendo hasta ahora y que la he llamado, a falta de una opción mejor, Expediente V, lo que faltaba. Eso no lo sabe la gente, claro. El asalto que nunca lo fue, el capítulo que vuelve aunque nunca se ha ido, el archivo paralelo, la expansión, el DLC gratuito. ¿Really? Really. Y qué mejor inicio de sección confusa que hacerlo con el género de la ciencia ficción y concretamente el de los viajes en el tiempo. What are you talking about? Hoy vamos a viajar desde el principio del principio hasta las últimas consecuencias temporales. Desde las primeras películas que soñaron con mover el tiempo a los clásicos que inventaron las reglas, a los que las rompieron y a las que las ignoraron sin pedir permiso. I don't believe it. Un recorrido por más de 100 años de ciencia ficción, bucles imposibles, futuros inciertos y líneas temporales que se doblan más que un presupuesto de Nolan. ¿Es eso cierto? Antes que nada, advertir que mi idea original era hacer un solo vídeo repasando su historia, pero claro, empecé a tirar del hilo, aparecieron más títulos, más influencias, más rarezas, más joyas olvidadas, y cuando quise darme cuenta, el guión ya tenía más páginas que un reglamento de Warhammer. Así que nada, he decidido dividirlo en varias partes, todavía no sé cuántas, mínimo 2. Porque el género lo merece, porque tú lo mereces. Y porque si no, este vídeo duraría lo mismo que un bucle temporal mal cerrado. No quiero que mi yo del futuro me venga y me diga que me he dejado esta o aquella película genial del género. Volveré. Aún así, estoy convencido de que aparecerá en cualquier momento porque seguramente alguna joya se me va a quedar en el tintero. ¡Fijo! Esto es inevitable cuando el género es más grande que el multiverso de Rick y Morty. Así que si echas de menos alguna, si recuerdas una rareza, una favorita personal o una paradoja que te explotó la cabeza, déjamela en comentarios y la añadimos a la línea temporal correcta. ¿Lo ha entendido? Sí. En esta primera entrega vamos a recorrer los orígenes del viaje en el tiempo en el cine y avanzar hasta 1970, porque si sigo más allá, esto deja de ser un vídeo y pasa a ser una saga más larga que la propia de los simios. Vaya, ya he dado una pista de cierre. Ahora sí, mira tu reloj, ponte el cinturón de tu DeLorean y no mires demasiado al espectador que estás viendo en este vídeo en la línea temporal de al lado, porque podría ser tú en el pasado. Prepárate porque entramos de lleno en Expediente V, lo que faltaba. Hoy viajamos, literalmente, a los orígenes del viaje en el tiempo en la gran pantalla. Y ojo, porque antes de la TARDIS, del DeLorean o de Terminator en calzoncillos robando ropa a desconocidos, el cine ya estaba jugueteando con eso de saltar entre épocas. ¿Cuándo empezó todo?, te preguntarás. Pues más pronto de lo que imaginas y menos espectacular de lo que te gustaría. El género, si es que podemos llamarlo así, funciona como un paraguas enorme con muchas ramas. Pero debajo de todas esas ramas hay 3 motores que definen el género. El deseo humano de cambiar el pasado, o en su defecto, de volver atrás para evitar mandar un audio vergonzoso por WhatsApp a tu ex. ¿Quiere decir que el portaaviones Nimitz declare la guerra al Imperio japonés? Sí, podríamos hacerlo. Pero ellos no han atacado todavía a Pearl Harbor. El miedo a las consecuencias. Cada cambio puede crear paradojas, universos paralelos o que tus padres se divorcien antes de conocerse. No te lo recomiendo. ¿Qué debió ver tu madre en ese chico? La fascinación por lo desconocido. El futuro es un lienzo en blanco y el pasado un campo minado donde todo lo que toques lo rompes. Porque siempre viene bien volver atrás unos minutos antes si no te ha salido la tortilla como querías. El Omega empieza el día de nuevo, solo que esta vez puede recordar lo que va a suceder. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado. Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques. Soy inmortal. Igual que tú. Por eso el viaje temporal funciona también en el cine. Es como un espejo, una excusa para hablar de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de lo que pudimos ser y de lo que todavía podemos llegar a ser. No me gusta cómo suena. Y ahora sí, con el género más o menos definido, dependiendo de tu línea temporal, vamos a subirnos a nuestra máquina del tiempo favorita, en mi caso es un DeLorean, y viajar hasta el origen del origen. El punto cero, la primera chispa, la primera película que dijo: ¿y si movemos a un personaje por el tiempo? No tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero tampoco hay redes sociales que te jodan el invento. Lo gracioso es que, si tiras del hilo, las primeras películas que se atrevieron con el tema ni siquiera tenían máquinas, ni paradojas, ni científicos gritando
Lo primero que tuvimos fue Scrooge or Marley's Ghost de 1901. Scrooge o El fantasma de Marley es una película británica muda de 1901 y la primera vez que un cuento de Navidad llegó al cine. Es un cortometraje que hoy se ve como un teatrillo grabado, pero que en su momento fue toda una proeza, condensar la historia de Dickens en 5 minutos y además lucirse con efectos especiales que en 1901 eran prácticamente brujería. Superposiciones, apariciones fantasmales, trucos visuales de los que hacían saltar monóculos. Una pionera navideña que abrió camino al montón de versiones que vendrían después. No me mires así, técnicamente es Viaje en el tiempo, solo que sin color, sin Bill Murray y con más cadenas que ciencia. Nos vamos a Estados Unidos y avanzamos 17 años y aparece The Ghost of Slammer Mountain, de 1918, un cortometraje mudo de fantasía dirigido por el gran Willis Harold O'Brien, que básicamente inventó el stop motion cuando la mayoría de la gente aún estaba intentando entender cómo funcionaban las tostadoras. Sí, las tostadoras ya existían en esa época, lo he buscado. La historia va de un tío, no un tío en plan bro, un tío, que les cuenta a sus sobrinos cómo gracias a un telescopio mágico pudo viajar en el tiempo y espiar un mundo prehistórico lleno de dinosaurios, que por suerte no sabían usar el telescopio de vuelta. Me suena como si Ray Bradbury hubiera visto este cortometraje y dijera: un momento, voy a escribir una novela que se llame El sonido del trueno. Sí, por desgracia llegaremos a su versión cinematográfica en la segunda parte del vídeo. La película destaca por su animación revolucionaria, su trama de vamos a mirar el pasado, qué puede pasar, y unos efectos especiales que para 1918 eran lo más parecido a Jurassic Park. A ver, seguramente me dirás que soy un exagerado, pero es que estamos hablando que prácticamente acababan de hacerle un unboxing al cine. Ideal para demostrar que incluso hace más de un siglo ya sabían que meter dinosaurios siempre mejora cualquier historia. No tuvimos que esperar mucho, unos 3 años aproximadamente, para que aparezca la primera película oficial reconocible del género, Un yankee en la corte del rey Arturo, adaptación de la novela de Mark Twain de 1889. La primera novela sobre viajes temporales se convierte, casi por accidente, en una de las primeras películas sobre viajes temporales. Por cierto, no he podido incluir imágenes de la película porque la copia conservada está incompleta en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y solo sobrevivieron los carretes 2, 4 y 7 y me da pereza ir ahora mismo a pedirlos. Como no he podido visionarla, solo puedo daros la información que he encontrado por internet. Un yankee en la corte del rey Arturo es una película muda de 1921, primera adaptación del libro de Mark Twain y una de las primeras historias de viajes en el tiempo al pasado. Muchos la consideran la primera verdadera película de viajes en el tiempo. Cuenta cómo un hombre moderno aparece en la época del rey Arturo y usa su conocimiento para salir adelante. Su éxito llevó a Fox a preparar una versión sonora años después. Un clásico temprano que demuestra que viajar en el tiempo siempre es buena idea, excepto cuando no lo es. Le sucedieron diversas adaptaciones oficiales, una versión sonora en 1931 y la más conocida, el musical de 1949. Esta nueva adaptación de la novela es una comedia musical protagonizada por Bing Crosby. La historia sigue a Hank Martin, un mecánico de 1912 que, tras un golpe en la cabeza, despierta en la Britania del rey Arturo. El rey Arturo. Allí se gana la vida haciéndose pasar por mago y herrero gracias a pequeños trucos modernos, introduce inventos de su época, música jazz, maquinaria y armas, y se enamora de la joven Alicent, nada más y nada menos que la prometida de Sir Lancelot. No se le pasa por la cabeza que a lo mejor se trata de una mega tatarabuela suya. Aquí no hay un Doc Brown que le advierta de los peligros. Como mínimo yo cuento 2, el de que el mejor caballero del reino tenga un ataque de cuernos y el de que sus líos amorosos pueden llevarle a no existir. Doble riesgo. ¿Qué os parece, Alteza? Oh, como habéis dicho, parece... ¿Pan comido? Pan comido. El tono mezcla humor, romance y fantasía, y la película fue un éxito en su estreno, y es una de las adaptaciones de la novela más queridas. También está El Caballero Negro de 2001 con Martin Lawrence, una versión completamente apócrifa y mucho más gamberra, donde, en lugar de un viajero refinado o un mecánico ingenioso, tenemos a un empleado de un parque temático que viaja al medievo tras caerse a un foso. Acaba involucrado en rebeliones, romances y misiones caballerescas, mientras la gente del lugar cree que es un mensajero divino. El mensaje oficial de mi señor. O un bufón. También soy el bufón de la corte. Eso depende del día. Una reinterpretación descaradamente anacrónica y divertida, llena de humor físico y energía del siglo XXI, plantada en plena Edad Media, mucho más simple, pero muy divertida si entras con ganas de comedia ligera. Pero no corramos tanto, volvamos atrás en el tiempo un momento para continuar donde lo dejamos en 1921, para avanzar a la década de los 30, ya que antes de que el género siguiera avanzando hacia máquinas del tiempo más sofisticadas, nos encontramos con una rareza maravillosa que, aunque no es un
un viaje temporal clásico, sí mira al futuro con tantas ganas que merece un hueco en esta línea temporal. Una fantasía del porvenir, Just Imagine de 1930, conocido en LATAM como Solo Imagina. Esta película es un musical de ciencia ficción. Sí, antes de la versión del Yankee de 1949 ya empezaron con musicales temporales. El film intenta imaginar cómo será el mundo en el lejano año 1980. No acertaron ni una, pero oye, creatividad no les faltó. Taxis voladores, comida en pastillas, burocracia para casarte y un tipo congelado en los años 30 que despierta 50 años después flipando con todo lo que ve. Vamos, básicamente Fry en Futurama, pero sin robots alcohólicos ni profesiones peligrosísimas como repartidor. Aquí nadie grita ¡Bienvenido al mundo del futuro! Pero la idea es prácticamente la misma. La mezcla es curiosa: romance, comedia, futurismo naif y efectos especiales sorprendentemente ingeniosos para la época. Es como si a Metrópolis le hubieran añadido purpurina, jazz y un par de gags burtonianos. Una obra imposible de clasificar, pero importante para entender cómo Hollywood empezaba a coquetear con el futuro como juguete narrativo. No hay máquinas del tiempo, pero sí hay un viaje temporal por criogenización improvisada, así que entra en la cronología con todo el derecho del mundo. Y apenas 3 años después, cuando Hollywood todavía estaba recuperándose del shock de imaginar el año 1980 con taxis voladores y gente reviviendo estilo Futurama pero sin vender, el género decide pegar un volantazo brusco hacia algo mucho más sobrio, elegante y sorprendentemente emotivo. Llega Berkeley Square, la plaza de Berkeley, una de esas películas que prácticamente inauguraron la vertiente romántico-existencial del viaje en el tiempo, esa en la que no se viaja para salvar al mundo ni para evitar guerras, sino para enamorarte donde no toca, cosa que, siendo sinceros, pasa muchísimo en este género. La historia sigue a Peter Standish, un hombre obsesionado con el siglo XVIII, que, por una mezcla entre sugestión, deseo y cosas que el cine de los años 30 no se molestaba en explicar, acaba trasladando su conciencia atrás en el tiempo. Aquí no hay golpes en la cabeza, simplemente ¡pum! Siglo XVIII. Ni Christopher Nolan te hace un viaje así de directo. Una vez allí, Peter intenta adaptarse a la sociedad de la época, con más dificultades que un turista intentando pagar con tarjeta contactless en un mercado medieval. Su conocimiento del futuro genera sospechas, su forma de hablar descoloca a todo el mundo, y para rematar, se enamora perdidamente de una mujer de 1784, lo que, oh sorpresa, no suele salir bien cuando tu DNI dice 1933. Y como siempre, en estos casos la tragedia sentimental está servida. El tiempo, por muy romántico que parezca, no perdona a nadie. La plaza de Berkeley es un ejemplo temprano y precioso de cómo el cine empezaba a usar los viajes temporales para hablar de nostalgia, identidad y amores imposibles. Nada de efectos especiales, nada de paradojas matemáticas, solo emoción, melancolía y una historia que demuestra que viajar al pasado puede ser maravilloso hasta que te toca regresar. Y mientras Fox se preparaba con toda la calma del mundo para lanzar la versión musical de un yankee en la corte del rey Arturo en 1949, el género de los viajes en el tiempo y las realidades alternativas tuvo un paréntesis muy especial. Un paréntesis navideño, emocional, metafísico y que hoy es más legendario que el propio DeLorean. En 1946 llega Qué bello es vivir, dirigida por el grandísimo Frank Capra. Sí, ya sé lo que vas a decir. Pero esto no es exactamente un viaje en el tiempo. Y tienes razón, técnicamente, pero narrativamente, emocionalmente y espiritualmente es un giro temporal como una catedral. Porque aquí el protagonista vive una realidad alternativa que le muestra cómo sería el mundo si él no hubiera existido. ¿Qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué quería salvarme? Porque para eso me mandaron, soy tu ángel de la guarda. Vamos, un tipo de recorrido temporal que hoy filtraríamos sin dudar dentro del género. Además, no deja de ser una especie de cuento de Navidad de Dickens. Si no hubiera sido por mí, todo el mundo viviría mejor. Mi mujer, mis hijos, mis amigos. Óigame, señor Ángel, ¿quiere irse a otro sitio, por favor? La película sigue a George Bailey, un hombre al borde del colapso emocional navideño, cosa que, siendo sinceros, nos ha pasado a todos, hasta que un ángel llamado Clarence le muestra cómo habría sido el pasado sin él. No has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni $8,000 que reunir, ni Potter buscándote con el sheriff. Y ahí empieza un viaje que Nick Doc Brown podría explicar sin una pizarra muy grande. Es una de las primeras y más influyentes historias sobre líneas temporales alternativas. Un proto-multiuniverso emocional que acabaría influyendo a montones de películas posteriores. Has recibido un gran don, George. La ocasión de ver lo que hubiera sido del mundo sin ti.
El contraste es maravilloso entre un yankee viajando al pasado desde 1931 y otro cantando alegremente en 1949. Aparece esta joya navideña que redefine el ¿qué hubiera pasado si?, con un impacto emocional que todavía hoy deja huella. Si las adaptaciones del yankee jugaban con el pasado medieval, Capra juega con el pasado personal, el de las decisiones que tomas y las que no llegaste a tomar. ¿Pero dónde están las casas? Tú no estuviste aquí para construirlas. Tu hermano Harry Bailey cayó rompiendo el hielo y se ahogó a la edad de 9 años. ¡Mentira! Harry Bailey fue a la guerra. Le dieron la medalla de honor del Congreso. Salvó la vida de todos los que iban en aquel transporte. Los que iban en aquel transporte murieron. Harry no estaba allí para salvarlos porque tú no estabas ahí para salvar a Harry. Ya ves, George, que tu vida ha sido maravillosa. ¿No comprendes el error que sería poner fin a ella? Un viaje temporal sin máquina, sin rayos, sin chispazos, pero con el corazón más grande que el multiverso entero. Y mientras Capra nos dejaba emocionalmente destrozados con realidades alternativas navideñas que podrían hacer llorar incluso a un Terminator, Hollywood decidió que era un buen momento para mirar al futuro. No al futuro metafórico, sentimental o filosófico, sino al futuro posapocalíptico lleno de mutantes, ciudades derruidas y astronautas que no saben dónde se han metido. Porque así era la ciencia ficción de los 50. O te atacaban hormigas gigantes, o el mundo explotaba, o te encontrabas con civilizaciones degeneradas. No había término medio. En 1956 llega Mundo sin fin, y en LATAM la conocieron como El mundo que vendrá. Y aquí sí tenemos un viaje temporal literal. Un grupo de astronautas sufre un accidente durante una misión y en lugar de volver a casa, aterriza en un planeta extraño, que resulta ser la Tierra del futuro, concretamente del año 2508. ¿De qué me suena esto? Lo típico, sales un momento al espacio y te saltas 5 siglos sin querer. Lo que se encuentran allí es puro sabor a ciencia ficción clásica. Humanos debilitados que viven bajo tierra, mutantes gigantes que campan por la superficie, tecnología avanzada mezclada con un mundo casi medieval y discusiones eternas sobre si conviene recuperar la superficie o seguir viviendo como topos elegantes. Una especie de ensayo general para lo que luego sería El tiempo en sus manos y cientos de distopías posteriores. La película combina aventura pulp, crítica social de los 50 y ese encanto adorable de la época en los que los trajes espaciales parecían pijamas metálicos con cascos de pecera. Mundo sin fin no fue un gran éxito en su momento, pero su mezcla de viaje temporal, futuro decadente y reflexión sobre la humanidad la convierte en un título importante dentro de la evolución del género, especialmente como puente entre la ciencia ficción optimista de posguerra y la paranoia de los 60. Un viaje al futuro sin complicaciones técnicas, sin paradojas y con más monstruos radiactivos de los recomendables. Cogemos de nuevo el DeLorean y nos vamos a Londres y retrocedemos a 1895 a coger unos apuntes, ya que apenas 6 años después de que Twain publicara su novela sobre el yankee en Camelot, un tal Herbert George Wells publica La máquina del tiempo y le mete un empujón tremendo al asunto. Esta fue su primera novela importante, donde combinó aventura con crítica social y política, logrando un gran éxito. Con esta obra, Wells popularizó el tema del viaje en el tiempo, enfocándolo más en su mensaje moral que en las paradojas temporales. Twain usaba el viaje temporal para satirizar, Wells lo usaba para filosofar sobre la sociedad. Ninguno de los dos buscaba inventar un género, pero lo hicieron. Volvemos a subir al DeLorean con los apuntes en la guantera y ponemos la fecha para avanzar a 1960 y volver a Estados Unidos. Es aquí cuando se empieza a gestar el género tal como lo conocemos con la adaptación de la novela de Wells, La máquina del tiempo de George Pal. En España la conocimos como El tiempo en sus manos porque La máquina del tiempo era demasiado meta. Es el punto de partida moderno del subgénero, el punto de inflexión, el antes y el después. Introdujo la idea de una máquina física para viajar en el tiempo, el verdadero inicio del género. Y sí, ya sé lo que estás pensando, y la versión de 2002, tranquilidad, que no me olvido de ella, pero esa la abordaremos en el próximo vídeo, donde compararemos cómo ha evolucionado esta historia con el paso de las décadas. Un inventor llamado George Wells, interpretado por Rod Taylor, viaja al futuro con su máquina del tiempo. ¿Espera acaso que nos creamos esa historia? Y descubre que la humanidad se ha dividido en 2 especies, los pacíficos Eloi y los salvajes Morlocks, que los esclavizan. Tras intentar liberarlos, decide quedarse en el futuro para ayudarlos a reconstruir su mundo. Es todo un clásico del género y responsable germinal de estar viendo este vídeo. Una completa must-have del género. No se puede comentar el género en el cine sin ella. Bueno, es la más ridícula historia que jamás he oído. Absurda, completamente. Y lo curioso es que ese mismo año, 1960, mientras George Pal redefinía el viaje temporal con clase, elegancia victoriana y una máquina del tiempo que parecía diseñada por un relojero con delirios artísticos, otra película llegaba a los cines con una aproximación mucho más modesta pero igualmente fascinante al asunto. Hablo de Más allá de la barrera del tiempo,
una serie B pura, con más ambición que presupuesto, que demuestra que a veces el género avanza no solo por los grandes clásicos, sino también por estas joyitas hechas con cinta adhesiva y mucho entusiasmo atómico. Aquí seguimos a Bill Allison, un piloto de pruebas que rompe la velocidad del sonido, muy típico de los héroes de los 50 y 60, lo de pisar fuerte el acelerador sin mirar las consecuencias, y termina lanzado accidentalmente al futuro, concretamente al año 2024, que la película imagina como un páramo postapocalíptico devastado por una plaga que ha dejado a los humanos viviendo en instalaciones subterráneas y a la superficie llena de mutantes. Vamos, que no andaban tan desencaminados, aunque les faltaron los móviles, el wifi y los reels de Instagram. La película mezcla paranoia de la Guerra Fría, mutantes medio radioactivos, romance distópico y un protagonista intentando regresar a su época sin cargarse la línea temporal aún más. Es un producto pequeño, sí, pero sorprendente en ideas, anticipa futuros colapsados, sociedades divididas y la idea del viajero atrapado en un tiempo hostil, temas que seguirían explotándose durante décadas. Una pieza menor pero significativa dentro del género y un recordatorio de que 1960 fue un año tan fértil para los viajes en el tiempo que tuvimos, literalmente, dos caras opuestas del mismo concepto: la elegancia literaria de Wells hecha cine y la ciencia ficción pulp de bajo presupuesto intentando adelantarse a todo el mundo. De Estados Unidos nos vamos a Francia, pero tan solo un par de años después, donde Chris Marker le dice a Wells y Epal: lo veo, subo la apuesta y complico la partida. En 1962 estrena La Jetée, o El Muelle, como se le conoce en España, una obra maestra del minimalismo narrativo compuesta casi enteramente por fotografías fijas, el auténtico punto de inflexión de cómo serían las historias de viajes en el tiempo, un verdadero antes y después en el género. Ya ves, solo 2 años después de La máquina del tiempo de Pal. En apenas 28 minutos, Marker nos muestra un futuro postapocalíptico y un hombre que viaja al pasado para reencontrarse con un recuerdo. Aquí, gracias al cine experimental, el cine empieza a mostrar sus verdaderos poderes narrativos. La historia sigue a un tipo que ha sobrevivido a la Tercera Guerra Mundial, donde se vive bajo tierra. En 1962 ya sabían que la vivienda estaría muy jodida. Los científicos del subsuelo lo eligen para viajar en el tiempo porque tiene un recuerdo muy intenso de cuando era niño, cuando ve cómo asesinan a un hombre en un aeropuerto. Ese es literalmente su mérito. No sé, igual en ese futuro no hay oposiciones. Total, que gracias a ese recuerdo el viaje funciona. Nuestro protagonista llega al pasado y se reencuentra con una mujer con la que conecta enseguida. Lógico, después del apocalipsis, cualquier plan que no sea comer ratas ya te parece romántico. Como convencer al pasado de que salve el mundo es más difícil que convencer a un productor de financiar una película original, lo mandan al futuro. Y allí sí, la humanidad futura es mucho más simpática y les da energía para arreglar el presente. Él pide un último viaje al aeropuerto de su infancia para ver a la mujer y allí descubre el giro final. El hombre que vio morir de pequeño era él mismo. Un bucle perfecto que no ves venir salvo que hayas visto 12 monos. Y listo. La Jetée, corta, inteligente y con más ideas en 28 minutos que muchas sagas en 5 películas. Es con esta La Jetée, calla que mi francés es perfecto, donde percibo un cambio de rumbo argumental que influiría más de lo que crees al cine convencional y concretamente al género que nos ocupa, ya que esta pequeña joya no solo inspiraría directamente a Terry Gilliam con sus 12 monos de 1995, film que recuperaremos más adelante, sino que cimienta las bases del género moderno. La Jetée abrió el camino al género como si fuera 2001 una odisea en el espacio, pero centrado en los viajes temporales. Una obra pequeñita en metraje, pero enorme en ideas, y que dejó claro que jugar con el tiempo podía ser algo más que mover agujas, podía mover mentes. Para mí, esta La Jetée es el verdadero punto de inflexión en el género, y mientras Francia acababa de demostrar con La Jetée que se puede revolucionar el género usando solo fotografías estáticas, voz en off y existencialismo puro, Estados Unidos decidió 2 años después que también tenía algo que decir sobre viajes temporales, pero desde el otro extremo del espectro, serie B pura, científica, estrafalaria y orgullosa de ser. En 1964 llega Los viajeros del tiempo, una película que empieza con un grupo de científicos creando accidentalmente una ventana hacia el futuro. Acelerar el ciclo del rayo láser. Steve, es peligroso. He dicho que lo intentéis. Pero Steve, podemos hacer explotar el sistema. O puede que no.
Eso no lo sabe la gente, claro. Y como buenos científicos de los 60, decidiendo cruzarla sin preocuparse demasiado por los riesgos, el entorno o por haber salido del laboratorio sin pedir días de asuntos propios. ¡No, Dani, no! El equipo llega a un futuro postapocalíptico donde la Tierra está devastada y la humanidad ha sido reducida a supervivientes que viven bajo tierra. Sí, otra vez. Acosados por mutantes, otra vez, que parecen escapados de una mala noche de maquillaje de Halloween. Los viajeros intentan ayudar, intentan entender qué ha pasado, intentan volver a casa y lo que encuentran es un bucle temporal completito que se adelanta décadas a las paradojas que luego serían tan comunes en el cine moderno. Aunque tiene el presupuesto justo para pagar el café y cables sueltos, Carruth es un despilfarrador en comparación, es sorprendente lo creativa que es. Efectos ingeniosos, ideas grandes, ritmo pulpero y un final tan inesperado que demuestra que incluso sin dinero, el género puede permitirse jugar con paradojas de alto calibre. Los viajeros del tiempo es un ejemplo fantástico de cómo los 60 estaban experimentando con el viaje en el tiempo desde todos los ángulos. Europa lo convertía en arte y Estados Unidos en pura aventura pulp. Ambas ramas, curiosamente, acabarían influyendo al cine posterior de manera mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Y si Los viajeros del tiempo había demostrado que 4 científicos, un laboratorio barato y una ventana temporal podían dar muchísimo juego, Hollywood decidió que aún podía complicarlo un poco más. Avanzamos 3 años y Hollywood, como siempre, cree que la mejor manera de mejorar una película es añadir más botones, más luces y más gente diciendo «la máquina está fallando». Así nace Viaje al centro del tiempo, una nueva excursión pulp donde un equipo de científicos vuelve a tocar lo que no debe y termina viajando por el tiempo sin ningún tipo de control, ni de brújula temporal ni de sentido común. Aquí hay un laboratorio que parece montado con restos de una ferretería, un experimento que se desmadra al primer intento y un grupo de personajes que empieza a saltar por distintas eras como si alguien hubiera puesto su vida en modo random. La película es serie B pura y dura, ambición alta, presupuesto bajo, energía de rodemos rápido antes de que alguien nos pregunte por qué, pero tiene su encanto, ritmo y ese espíritu tan de los 60 donde cualquier historia de viajeros temporales acaba siendo una advertencia moral, una aventura caótica o ambas cosas a la vez. Viaje al centro del tiempo no inventa nada, pero es una pieza importante para entender cómo el cine estadounidense estaba explorando el viaje temporal desde la aventura pulp antes de que Francia empezara a ponerse profunda con el tema. Una entretenida locura temporal que actúa como último escalón antes del salto radical que vendría un año después. Y mientras Estados Unidos experimentaba con ventanas al futuro, mutantes y laboratorios donde nadie parecía tener un protocolo de seguridad claro, Europa seguía cocinando algo totalmente distinto, porque si los 60 demostraron algo, es que cada país entendía el viaje en el tiempo a su manera. Francia volvió a levantar la mano para contarnos que viajar por el tiempo para luchar contra dinosaurios o mutantes era muy de modé. Si Estados Unidos estaba obsesionado con túneles temporales, fallos técnicos y futuros devastados, Francia estaba a punto de demostrar que el tiempo también puede romperse desde dentro. No con cables ni máquinas ruidosas, sino con emociones, traumas y silencios incómodos. Y así, de repente, pasamos de la ciencia ficción más ruidosa de los 60 al viaje temporal más íntimo y fragmentado que el cine había visto hasta el momento. Tan solo un año más tarde de Viaje al centro del tiempo, Francia nos propone que recordar el tiempo también se puede explorar desde la emoción, la memoria y la mente humana. Entramos así en uno de los experimentos más influyentes del cine europeo. En 1968 se estrena Te quiero, Je t'aime, conocida en Latam también como Te amo, dirigida por Alain Resnais. Y sí, es exactamente lo que imaginas, una película francesa sobre viajes temporales. Traducción automática, no va a ser sencilla. La historia sigue a Claude Rieder, un hombre que, tras sobrevivir a un intento de suicidio, acepta participar en un experimento científico para viajar un minuto al pasado. Todo muy controlado, muy preciso, muy laboratorio serio, hasta que, como siempre, la máquina decide hacer lo que le da la gana y Claude queda atrapado en un collage temporal emocional, saltando sin control entre recuerdos fragmentados de su vida y su relación. Aquí no hay paradojas clásicas, lo que hay es un viaje a través de la memoria, el dolor, el amor y las decisiones. Un paseo completamente roto por la mente del protagonista, que inspiraría más tarde a cineastas como Michel Gondry y su Olvídate de mí, o a cualquier persona que haya intentado montar un vídeo sin titular las carpetas primero. Te quiero es uno de los primeros ejemplos de cómo el viaje en el tiempo puede ser intimista, psicológico y profundamente humano. Nada de blockbuster, es puro Resnais, poesía temporal, angustia existencial y un recordatorio de que viajar en el tiempo no siempre es divertido. A veces es como abrir tu propio archivo de fotos del móvil de madrugada, solo vas a sufrir. Una
rareza importantísima dentro del género y sin duda la prueba de que en 1968 estaba completamente obsesionado con distopías, futuro y tiempo. Y es justo en este mismo año que se posiciona como un año histórico. Se acabaron las ventanas mal calibradas, los túneles improvisados y los científicos que parecen no haber leído el manual de seguridad. Lo que viene ahora no es una aventura pulpera, sino una obra maestra disfrazada de distopía, una película que durante casi todo su metraje se presenta como ciencia ficción pura y dura, para luego soltar un giro final que redefine por completo su relación con el tiempo. Cogemos el DeLorean, pero esta vez no para movernos en el tiempo, sino en el espacio para volver a Estados Unidos, porque el género estaba a punto de recibir uno de sus momentos más icónicos, el impulso definitivo, el momento en que la industria dijo, un momento, esto mola. Y ese momento llega con ese efecto La Jetée que vuelve a aparecer, esta vez metido en una superproducción y obra maestra del género, El planeta de los simios de Franklin J. Schaffner. ¿Cuál es la prueba de que existe un hálito misterioso en el cerebro de los simios? Una de esas películas que entran en el género del viaje temporal de manera silenciosa, casi camuflada, hasta que te lanza uno de los finales más contundentes de la historia del cine. Es la clase de película que empieza como un relato de exploración espacial y acaba como una lección de humildad para toda la especie humana. La historia sigue a un grupo de astronautas que se estrellan en un planeta aparentemente extraño, gobernado por simios inteligentes que han construido una sociedad rígida, jerárquica y bastante orgullosa de sí misma. Señor presidente, no cabe duda de que es un hombre. Por lo tanto, carece de derechos según nuestras leyes. Los humanos, por su parte, viven como criaturas primitivas, incapaces de hablar. Charlton Heston, haciendo de humano cabreado profesional, se convierte en el único capaz de poner en apuros a toda esa civilización simiesca. Le he aterrorizado desde un principio, doctor, y no lo entiendo. Me teme y me odia. ¿Por qué? Porque es un hombre. Lo interesante es que, durante buena parte del metraje, el planeta de los simios se presenta como una distopía pura, una mezcla entre aventura y crítica social que juega con nuestras expectativas en un supuesto planeta lejano. ¿Qué descubrirá allí, doctor? Su destino. Pero toda la película está construida para llevarte a ese momento final, la icónica playa, la estatua de la libertad semienterrada en la arena y Heston soltando el grito más amargo de su carrera. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! Ahí es cuando entiendes que sí, esto también es un viaje en el tiempo. Uno devastador. Ese giro convierte la historia en un comentario feroz sobre la autodestrucción humana, heredero directo de la reflexión que ya había iniciado La Jetée. Si Marker marcó el camino filosófico, El planeta de los simios lo transformó en una experiencia cinematográfica masiva, demostrando que la ciencia ficción podía ser espectáculo, crítica social e impacto emocional a la vez. Con su maquillaje revolucionario, su diseño de producción inolvidable y su final demoledor, la película se consolidó como un referente absoluto. No es solo un clásico, es la prueba de que el viaje temporal no siempre se presenta como tal. A veces está escondido bajo capas de aventura survival y metáfora, hasta que te golpea con la fuerza de una ola en una playa muy equivocada. En mi opinión, el giro final de la película toma el espíritu de La Jetée y lo lanza directo al centro del cine comercial, demostrando que los viajes en el tiempo pueden ser pura poesía o una advertencia muy seria. Porque ya sabes, cuidado con lo que haces con tu planeta, nunca sabes en qué época vas a despertar. Otro clásico del cine, otro giro para enmarcar y otra prueba de que el tiempo, cuando se usa bien, es la mejor herramienta narrativa que existe. Tras el impacto monumental del planeta de los simios, la historia no se detuvo. De hecho, el éxito fue tan grande que dio lugar a 4 secuelas clásicas que expandieron el universo simiesco de formas cada vez más locas, experimentales y en algunos casos sorprendentemente proféticas. Aquí van, en versión breve, para no desviarnos demasiado del viaje temporal. El regreso del planeta de los simios de 1970. Un simio no matará a otros. Un nuevo astronauta, único superviviente de la tripulación de una expedición para encontrar a Taylor, llega al planeta dominado por simios y descubre, bajo la desértica zona prohibida, una civilización de mutantes telepáticos que adoran una bomba nuclear. Aventuras, ciencia ficción pesimista y un final apocalíptico que marcó para siempre la saga. Más seria, más oscura y con un final que demuestra que las secuelas de los 70 no se andaban con bromas. Si la primera era una advertencia, esta es una sentencia. Huida del planeta de los simios de 1971. 3 simios viajan al pasado. Sí, aquí el género de viajes en el tiempo entra de lleno y llegan al presente humano. Humor, crítica social y tragedia se entremezclan en la entrega más extraña y a la vez una de las más queridas. Una inversión de roles tan directa como eficaz. A los humanos
Hemos conocido a cientos desde que estamos aquí. Y solo me han gustado 3. La rebelión de los simios de 1972, los simios del presente empiezan a despertar su inteligencia y poco a poco su conciencia social. No seremos libres hasta que no tengamos el poder. ¿De qué otro modo podríamos conseguirlo? La película es prácticamente una alegoría política disfrazada de ciencia ficción con monos cabreados. La chispa de la revolución simiesca prende aquí. César, esto no es lo que debía ser. La conquista del planeta de los simios de 1973. La saga cierra el círculo mostrando el levantamiento total de los simios contra los humanos. ¿Y el simio? ¿Cuándo matará al hombre? Violencia, alegoría y un futuro que ya apunta directamente a la sociedad que conocimos en la película original. No la de los simios. El simio nunca matará al simio. El final del principio o el principio del final, como prefieras. Y además, ese es solo un futuro. ¿Cómo puede haber más de uno? Yo creo que el tiempo es como una autopista interminable con un número infinito de carriles que van desde el pasado hacia el futuro. De forma que si se cambia de carril, también se cambia de futuro. Estas 4 películas forman una especie de bucle temático. Empiezan con el shock del futuro, viajan al pasado, reinterpretan el presente y terminan conectando de nuevo con el mundo devastado que conocimos en 1968. No todas son igual de potentes, pero juntas crearon una mitología completa que definió durante décadas lo que significaba esta franquicia. Y sí, lo sé, todavía quedan 2 grandes bloques del planeta simio por mencionar. La reimaginación de Tim Burton en 2001, esa anomalía estética tan burtoniana como discutida, y por supuesto, la tetralogía moderna. El origen, el amanecer, la guerra del planeta de los simios y el reino del planeta de los simios. Aunque esta última es más bien la primera película de una nueva trilogía ambientada 300 años después de los eventos de las películas anteriores. Estas entregas más modernas devolvieron la saga a su mejor nivel, reinventándola con un tono más realista, tecnológico y emocional. Pero eso lo tocaremos más adelante, cuando esta línea temporal esté preparada para soportarlo sin colapsar. Ya sabes que esta cierra en 1970, aunque nos hemos resbalado un poco más allá para completar la saga simiesca. Así que déjame repostar el DeLorean, limpiarle el parabrisas y revisar niveles y volvemos a subir en él en la próxima entrega de Expediente V, lo que faltaba. Ah, y por si no lo sabías, esta sección se complementa con el combate anterior en el que se enfrentaron las películas Primer y Tenet y del que te dejo el link en la descripción por si no lo has visto aún. Hoy tampoco te voy a pedir que te suscribas ni le des a me gusta porque mi perra acaba de aparecer liderando un grupo de monos cabreados armados con rifles. Llevan una red de pesca gigante y creo que sea por quién vienen. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, escucha, que no puedo ponerte más comida. Maya, que te pierdes. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Muy bien, el sábado.